día que llegó la emergencia solo tengo la plata de la emergencia. Eso es lo que hace a las sociedades serias, que tienen la plata para atender emergencias en un colchón de plata efectiva para ponerla a operar el día que se requiere, no desfinanciar la operación del resto de la sociedad por tener que alimentar el momento de la tragedia. Creo que ahí hay elementos que se pueden pensar, pero que, insisto, estarían para mí, mucho mejor puestos en una entidad que tenga carácter estratégico a nivel del aparato distrital y no que convierta el problema en una estrategia operativa dentro de un sector. Carmenza, muchas gracias. Antes de seguir con la respuesta de Julio, queremos invitarlos para que nos hagan llegar sus preguntas y al final pues de este primer círculo de preguntas también podamos contar con la intervención de ustedes, a quienes agradecemos su compañía y participación. Entonces, Julio, cuéntenos cuál es su percepción. Sí, está prendido, sí, señor. Una primera reacción. Desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista de lo que supimos en el PRIC cuando estudiamos qué podía pasar con el cambio climático en la región central, o sea, en Bogotá y en Cundinamarca. Desde un punto de vista teórico, pues este es un problema extremadamente complejo. Hay una palabra que el alcalde no mencionó, que es incertidumbre. Incertidumbre y riesgo. El riesgo es cuando se pueden medir las cosas, incertidumbre es cuando ni siquiera se pueden medir. Y eso es lo que puede suceder en una ciudad tan sumamente extraña como es Bogotá. Y gran parte de los riesgos que encontramos en el estudio que hizo el PRIC fueron esos, los que se deben a la situación de Bogotá, a las características de Bogotá, no solamente a sus características físicas, sino a sus características sociales. Esos riesgos se unen a los de carácter no humano para una situación extremadamente difícil. Yo diría que el riesgo principal que uno ve es el riesgo del crecimiento acelerado. Y ese riesgo de crecimiento acelerado tiene que ver con la situación del país, naturalmente, y es riesgo porque crecer aceleradamente una ciudad a 2.600 metros de altura, a 1.000 kilómetros de las costas, en una cordillera muy joven y muy frágil, es de por sí un riesgo del cual no nos hemos dado cuenta y no nos hemos dado cuenta suficientemente. Y hacer crecer una ciudad en esas condiciones, en un país en guerra, en un país corrupto, en un país con afectación por el narcotráfico, es también un riesgo. Dentro de esos riesgos que se encontraron en el PRIC, están algunos muy concretos y algunos que tienen que ver con lo que está pasando en el país. O sea, la ciudad no puede manejarse independientemente, ni siquiera conceptualmente, de lo que sucede en el resto del país. Porque el hecho de que la ciudad haya concentrado tanto poder y tanto dinero corresponde a lo que ha pasado en los últimos 40, 50 años en todo el país. ¿Cómo puede entonces responder la ciudad con un instituto? A primera vista puede parecer una solución simple, demasiado simple, y el que pueda responder adecuadamente a una situación de tanta complejidad depende de si el instituto puede ser lo suficientemente complejo para afrontar esa situación. Y esa complejidad depende no solamente de lo que se ha notado aquí ya, sino también de las funciones del instituto, del poder que tenga el instituto.
En el estudio del PRIC llegamos a la conclusión de que una respuesta al riesgo depende mucho de la educación de la población y de la cantidad de información científica y tecnológica que tenga esa población. Porque muchas de las reacciones a los eventos dependen de la reacción individual y de la reacción de cada familia. Y muchas veces esas reacciones no pueden esperar a que el Estado las conduzca o las guíe o las apoye. Dependen de situaciones a las cuales hay que responder en segundos, en minutos. Y esas reacciones solamente se pueden conformar con suficiente información masivamente y suficiente educación. Y además con suficiente investigación sobre lo que está pasando. ¿Podría entonces el instituto ser una especie de cerebro en una ciudad suficientemente madura para no tener que crecer aceleradamente? Ese concepto de ciudad madura yo creo que es algo que debemos estudiar en Bogotá. ¿Cuándo llegaremos a ser maduros como tantas ciudades europeas que no necesitan crecer aceleradamente? ¿Cómo el instituto se puede convertir en un líder para acelerar la madurez de la ciudad, no su crecimiento? ¿Tendría que ser autónomo? ¿Cómo se podría aislar de la política? ¿Cómo podrías tener una estabilidad que no ha ocurrido nunca en la administración pública en Bogotá? Esas serían como las preguntas que yo dejaría para la mesa. Muchas gracias. Sigamos entonces con el senador Baena. Ok. Entonces con Guillermo. Perdón, Gustavo, lo siento. Ocupo temporalmente la curul del senador Varela. Cuando el ataque contra las Torres Gemelas, los bomberos entraron a toda velocidad a las Torres Gemelas sin hacerle gestión del riesgo a esa respuesta inmediata que dieron, y resulta que hubo una gran cantidad de bomberos muertos. Esto lo digo porque me parece que es muy importante hacerle gestión del riesgo a la gestión del riesgo, y hay que hacerle gestión del riesgo a la adaptación al cambio climático. Es decir, no solamente aplicar la teoría hacia afuera, sino hacia adentro. Este debate tiene una particularidad, y es que normalmente estos foros se hacen para proponerle al gobierno que tome determinadas decisiones, y resulta que creo que las decisiones que debe tomar el gobierno las ha tomado de manera muy adecuada, no solamente desde el punto de la propuesta del instituto, sino también desde el plan de ordenamiento territorial, que me parece que es el marco general. Quiero hacer algunas reflexiones y me comprometo a enmarcarme dentro de los 7 minutos. Primero, en Bogotá, y estoy de acuerdo con Carmenza, ha habido gestión del riesgo. El problema de la gestión del riesgo es que, igual que la gestión ambiental, tiene el mismo problema que tiene el trabajo de la mamá en la casa, y es que cuando tiene éxito no se ve, solamente se nota cuando fracasa. Javier hizo una mención muy interesante a lo de la presa Cantarrana, y resulta que no nos damos cuenta de que el río Tunjuelito ya muy rara vez se sale de madre. ¿Por qué? Porque ha habido una gestión adecuada detrás que ha permitido reducir lo que antes era una emergencia de carácter permanente. Segunda reflexión, y voy a ser telegráfico o tuitero para poder caber dentro del tiempo, es que ¿qué es lo que conmemoramos el 6 de agosto de cada año? El 6 de agosto de cada año lo que conmemoramos es el primer barrio de invasión en los Cerros Orientales y la llegada de nuestros antepasados españoles a cambiar la lógica total con que se manejaba un territorio que pertenecía al agua. A partir del momento de eso que conmemoramos el 6 de agosto, comienza a cambiarse total y absolutamente la lógica del territorio, y hay una cosa muy interesante en la política que ha planteado el gobierno de Petro, es, después de 475 años, plantear una reconciliación de la ciudad con el agua, que era una cosa que había que hacerla con o sin cambio climático. Yo creo totalmente en el cambio climático, pero me parece que las medidas de transformación de Bogotá y en gran medida muchas transformaciones de Colombia y del mundo, era necesario hacerlas con o sin cambio climático.
Si mañana parten los señores del PRIC, perdón, del IPCC, y dicen qué pena, el computador tenía un virus, esto no se está calentando, no hay cambio climático, todas las transformaciones que se plantean en el POT hay que hacerlas. O sea que el cambio climático desde ese punto de vista es una gran oportunidad para hacer lo que de todas maneras habría que hacer con o sin cambio climático. Quiero hacer mención a algo muy puntual, y es que es al estrecho vínculo entre la amenaza sísmica y la amenaza de inundación en Bogotá. Recordemos que, o sea, no son dos amenazas distintas, recordemos que en Bogotá hay una enorme cantidad de kilómetros de jarillones protegiendo del agua a muchas localidades de Bogotá y a sectores de Bogotá que están por debajo del nivel de los ríos, y que en caso de que llegara a haber un sismo, incluso no un gran sismo, sino un sismo, digamos, de relativa magnitud, en un momento en que esos jarillones estén a tope y llegaran a fallar esos jarillones, entonces se suman las dos amenazas. No son dos amenazas separadas, son dos amenazas absolutamente integradas. Otra mención que quiero hacer, y eso lo decía el alcalde, no es un problema solamente de Bogotá, es un problema del mundo entero. Cada vez avanzamos más en cómo rescatar náufragos, pero cada vez hay más naufragios. Y creo que el tema en este momento es cómo evitar naufragios sin descuidar de todas maneras las medidas para proteger a los náufragos. En términos, volviendo a lo de gestión del riesgo, yo creo que ha habido un error, y es centrar el debate en el instituto y no centrar el debate en la transformación y el fortalecimiento del sistema, que es algo en lo cual también está trabajando en este momento el FOPAE. Porque resulta que el instituto no se puede justificar solo el instituto, sino que el instituto hay que mirarlo en función de todo el sistema y como coordinador de todo el sistema que se pretende fortalecer. Porque si miramos el instituto aisladamente, corremos el riesgo que corremos en Colombia y en otras partes de pensar que la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo son el airbag que le ponemos al carro para que se infle y nos proteja en caso de que haya un choque, pero mientras tanto el presupuesto normal lo invertimos en aguardiente para el chofer. Entonces, el instituto se justifica plenamente, pero en función de un sistema, y en función de un sistema que tiene que integrar a todas las instancias distritales y que tienen que incorporar una manera diferente de hacer las cosas. Y no totalmente diferente porque algunos lo están haciendo bien. Una de las características de los sistemas es precisamente que sus partes, digamos, el sistema no sustituye las partes, el sistema fortalece las partes. Cada una de las instancias distritales tiene que salir más fortalecida del sistema, tiene que dedicarse a hacer más y mejor de lo que hace bien, ¿sí? Y tiene que mirar qué no hace bien para mejorarlo o para entregárselo a quien lo pueda hacer bien. Pero entonces mi recomendación aquí fundamental es: enmarquemos este debate, no lo centremos en el instituto, porque el instituto es importante, pero el instituto es importante en función de realmente el sistema y en función de la capacidad de todas las instancias del distrito de comenzar a actuar en función de gestión del riesgo y actuar en función de adaptación al cambio climático. Y un último punto, en el minuto que me queda, hizo una mención importante el alcalde sobre la amenaza de sequía, pero en general sobre todo el tema hídrico, y aquí hay algo que es fundamental, y es la alianza de Bogotá con la región circundante, y quiere decir alianza Bogotá con Dinamarca, en lo cual se está trabajando, entre otras cosas, en una mesa que está siendo coordinada por el acueducto, pero con presencia de muchos actores, tanto de Cundinamarca como de Bogotá. Ahí tiene que establecerse una relación de interdependencia, de simbiosis, de reciprocidad. Quienes se adaptan al cambio climático o quienes están inadaptados al cambio climático no son solo los ecosistemas, no son solamente las comunidades, no son solamente las instituciones, son los territorios. Y hay que mirar entonces integralmente el territorio al cual pertenece Bogotá y que está en estrecha vinculación con Cundinamarca. Entonces, simplemente para resumir lo que decía hace un momento, aquí lo fundamental, y yo estoy de acuerdo con el instituto, pero me parece muy importante fortalecer, digamos, el debate alrededor del sistema, que es algo en lo que también está trabajando en este momento FOPAE, pero que no tiene tanta relevancia o no se le muestra toda la relevancia que debería tener por centrarnos en el instituto solamente. Muchas gracias. Ahora sí, escuchamos al senador Baena. Sí, muchas gracias. Me disculpan que tuve que salir un instante. Pues a mí me parece que es una decisión política muy importante que se está tomando aquí en Bogotá, la creación del sistema y también la institucionalidad. En esta primera intervención quiero destacar esa
voluntad política del gobierno distrital por dar este paso, porque el tema ambiental es un tema que infortunadamente pues en nuestro país no es un tema priorizado ni es un tema de agenda política. Por ejemplo, en la Comisión Sexta, en el Senado o en general, casi nunca se habla de este tema. Los debates en la plenaria del Senado pues están muy vinculados al tema de la minería, algo en la ola invernal, pero solo reactivamente, cuando tuvimos que sacar unas leyes para atender a los damnificados. Pero no hay una voluntad política. Aquí en Bogotá yo fui concejal de la ciudad 9 años y en el 2009 fui autor de un acuerdo, que es el acuerdo que crea el Plan Distrital de Cambio Climático, de mitigación y adaptación al cambio climático, y eso quedó quieto. En el 2009 lo expedimos y no pasó nada sino hasta ahora, que ya pues el alcalde Petro toma el tema, pero lo vincula también al POT. Y, o sea, no es una acción aislada y lo vincula al plan de desarrollo también y le pone dinero. Entonces yo creo que eso es un mensaje político importante y es pionero, puede ser de las primeras ciudades que empiezan a impulsarlo en Colombia. Quisiera para el tema del acuerdo ya en sí de la creación de la institución plantear dos cosas. Una, en cuanto a ¿qué debe hacer el instituto? Yo creo que el instituto debería trabajar más la parte de coordinación y ser pues ese ente gestor que coordine y pueda trabajar la transversalidad con todos los sectores, pero no lo veo como operador y me preocupa que hay una mezcla y no veo claramente si va a asumir ambas funciones. Me da la impresión de que sí, que va a ser coordinador, gestor, va a manejar la política y a la vez también va a operar. Por ejemplo, va a operar lo de todo el tema del alcantarillado. Entonces, yo no lo veo ahí. Me parece que no tiene sería un desgaste, pues que el acueducto haga eso, o no lo veo tampoco a cargo de la arborización, que el jardín botánico lo maneje. No lo veo manejando el riesgo tecnológico con el presupuesto. Me parece que debería dedicarse solo a la parte de ser gestor y coordinador. Y aunque me parece que es una decisión política también interesante, dejar al instituto en la Secretaría de Ambiente, no creo que la Secretaría de Ambiente en este momento tenga la capacidad para poder coordinar con todas las entidades del distrito. El alcalde está comprometido y él quiere que Secretaría de Ambiente se fortalezca y que el sector ambiente tenga una función prioritaria en el gobierno, pero ya en la parte fáctica de la realidad no creo que se tenga las capacidades. Eso es con el tiempo, pienso yo, pero ahora no. No creo que la Secretaría de Ambiente con un instituto que esté adscrito a Secretaría de Ambiente sea capaz de poner a funcionar a todo el mundo en el distrito y a trabajar este tema en convocatoria, en presupuestos, en control a cada una de las entidades del distrito. En La Nación, por ejemplo, se dio esa discusión y a la conclusión que llegamos es que debería la Dirección de Gestión de Riesgo depender de la presidencia directamente, que fuera el presidente de la República quien estuviera detrás. Pues yo veo que aquí en la estructura que se plantea, el alcalde va a coordinar el sistema, porque es como sistema, y la institución aparece como, digamos, articulando, pero de todos modos pienso que debería ser su ubicación en la alcaldía, para que fuera un mensaje como un instituto allá en la alcaldía, parecido a como en este momento funciona en La Nación, que la dirección de riesgo depende de la presidencia. Entonces, esos dos puntos me parece que serían importantes para afinar la decisión política que compartimos plenamente, que la ciudad tenga su sistema, que se cambie ese paradigma de prevención y atención de emergencias por el riesgo.
que es un gran avance, que fue lo que se logró con la ley que se sacó adelante en el Congreso. Listo, senador, muchas gracias. Ahora vamos a dar paso, pues según la metodología que nos proponen, a hacer una pregunta individual a cada uno de los panelistas. Esta primera el primer cuestionamiento se lo hacemos a Gustavo Wilches y tiene que ver pues con para qué le serviría a la ciudad sacar al FOPAE del sector gobierno para pasarlo al sector ambiente. ¿Hay alguna ventaja al unir la gestión de riesgos y el cambio climático en una sola institución? Bueno, yo creo que de alguna manera ya había hecho mención a eso. Entiendo que hay algún tema de que el gobierno distrital está dividido en sectores, etcétera, etcétera, pero hay que sectorizar necesariamente tanto la adaptación al cambio climático como la gestión del riesgo. Creo que es un tema mucho más territorial que un tema sectorial. Entonces, aquí no se trata de sacarlo de gobierno y meterlo en ambiente o de sacarlo de ambiente y pasarlo a gobierno, sino se trata realmente es de que haya una capacidad de que toda la gestión distrital, y no solamente la gestión pública, sino también la gestión privada dentro del distrito, estén, digamos, sintonizados con unos propósitos muy claros, como es, por ejemplo, garantizar la existencia de agua en cantidad y calidad, como es garantizar la resiliencia climática, y yo diría otras cosas fundamentales como es garantizar, por ejemplo, la seguridad alimentaria. Bogotá es una ciudad con unas ventajas comparativas frente a otras ciudades de Colombia y del mundo enormes, como que, por ejemplo, entiendo que algo así como el 70% de los alimentos que se consumen en Bogotá son producidos en Cundinamarca y en departamentos cercanos, eso es fundamental. Y otro tema en el cual es muy enfático también el alcalde es todo el tema de identidad y de arraigo, y que el desarrollo pues no se convierte en un factor más de desplazamiento de gente, sino un factor que permita fortalecer, digamos, la permanencia. Y eso no son temas sectoriales, eso es un tema en general de concepción de ciudad, y estoy totalmente de acuerdo entonces en que más que a qué sector está adscrito para efectos contables y para efectos meramente, digamos, administrativos, es que ese instituto coordine un sistema y que ese sistema sea capaz realmente de integrar no solamente la acción pública, sino también de orientar toda la acción privada. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Julio Carrizosa y corresponde a ¿considera que Bogotá necesita entidades que se encarguen del cambio climático o ese es un tema únicamente relacionado con institutos de investigación y fondos de adaptación como se está haciendo a nivel nacional? Bueno, yo pienso que la reacción ante el cambio climático está bien que sea una función de Bogotá como líder de la nación. Esa función de Bogotá como líder de la nación ha sido a lo largo de la historia muy importante y sería en este momento una bella oportunidad de configurar un instituto que tuviera una altísima capacidad técnica y tecnológica, que estuviera en lo posible aislado de la política, que tuviera una grande estabilidad y que por esos motivos fuera considerado como un líder en cuestiones tan sumamente difíciles como tener una claridad acerca de cuáles son los impactos locales del cambio climático. Porque esos impactos locales, debido a nuestra estructura montañosa y a las características del territorio entre los dos océanos y junto a la cuenca amazónica, parte de la cuenca amazónica, esos efectos locales no son fáciles de identificar y pueden variar muchísimo. O sea, si el instituto fuera una potencia científica y tecnológica, eso le daría al resto del país un aporte muy grande. Muchas gracias. Carmenza, la pregunta ahora es para usted. ¿La propuesta de la administración resuelve las limitaciones que tiene actualmente el sistema de prevención y atención de emergencias de Bogotá y contribuiría esto a la planeación de un desarrollo sostenible? Pues, a ver, yo
diría que a ninguna entidad habría que pedirle que resuelva todo, porque yo creo que esta de hecho se está poniendo el límite en torno al cambio climático, pero justamente yo pensaba, ¿cuántos muertos hay al año por eventos de esta índole en Bogotá? Creo que son bastante menos, prácticamente ninguno en los últimos años, frente a los muertos en los accidentes de tránsito, frente a los muertos en la convivencia, frente a los muertos en torno al alcohol. Lo que quiero decir es que esto se va a encargar de las amenazas, de los riesgos en torno al problema del cambio climático y vale, pero no está asumiendo estos otros tipos de riesgos que ya existen todos los días. O sea, ahí la pregunta es, ¿el sistema de gestión de riesgo evitó la muerte de ¿cómo se llamaba esta niña Celi que se murió hace un año, que la mataron en el Parque Nacional, de Rosa Elvira? ¿El sistema de atención de emergencias evita que maten a una niña en la calle, o esas no son emergencias que nos competan? Porque ese es el problema, ¿no? El problema es que nosotros no vemos lo obvio, pero sí montamos la grandilocuencia frente a temas. Yo no desconozco el problema de cambio climático, pero justo por eso digo, si el tema solo va a ser cambio climático y es el problema ambiental, a lo mejor el tema va a estar en la Secretaría de Ambiente, pero si esto es un problema de una sociedad que cambia también el clima de convivencia, si esto es un tema de resolver los riesgos donde realmente la gente está muriendo todos los días, que es en su casa, en manos de los compañeros o las parejas, creo que habría que preguntarse esa parte, ¿quién la va a tomar? Esa parte, ¿dónde está? Porque la ciudad tiene sin duda un avance en el tema de la gestión de este tipo de riesgos por eventos de la naturaleza, algunos grandes riesgos, algunos tal vez tecnológico, pero esa parte queda queda muy oculta, queda muy desdibujada en el papel del instituto. Parecería que el instituto toma los grandes temas del debate climático, etcétera, pero los temas de los riesgos otros también debería alguien tomarlos si estamos buscando una sociedad sostenible, ¿no? Porque lo sostenible, lo incluyente, todo esto tiene que ver con la realidad de la vida, y ya la vida de la gente en lo cotidiano en Bogotá se ve amenazada por los carros o por la convivencia en lo cotidiano. Creo que ahí hay por lo menos que seguir reflexionando, qué esperar, qué pedirle al instituto y dónde van a quedar esos otros elementos. Con eso me refiero a lo que estaba señalando también Gustavo y el profesor Carrizosa sobre el sistema, ¿no? El tema es si va a haber un sistema de gestión de riesgo que nos ayuda a transformar la cultura hacia una cultura en la que somos seguros, no solamente en la forma que construimos o hacemos ciudad, sino también en la forma en que nos relacionamos entre los seres humanos. Un momentico, yo rompo un poquito la metodología, un minuto simplemente para mencionar que uno de los, digamos, de las consecuencias que ya comienza a tener el cambio climático es que incrementa ese otro tipo de riesgos que menciona Carmenza. Por ejemplo, el 62% de los municipios colombianos tienen minas antipersonal, y en el Cauca ya hay veredas y en otras partes de Colombia que el pozo de agua está minado para evitar, por ejemplo, que el ejército llegue a abastecerse, entonces la guerrilla pone minas. Pero en la medida en que el agua comience a escasear, en esa medida van a seguirse minando pozos ya como una incultura, digamos, de control territorial. Entonces, muchos de los problemas de convivencia que se dan hoy en Colombia y que se dan en las ciudades va a incrementarse a medida que comiencen a escasear los recursos. Bueno, muchas gracias a los dos. La siguiente pregunta la tenemos para Julio. ¿Considera que la propuesta de separar el drenaje pluvial de la ciudad, que está a cargo de la empresa de acueducto, y pasarle esta responsabilidad al nuevo Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático es viable? ¿Cuáles han sido las experiencias en otras ciudades de Colombia o del mundo frente a este tema? Bueno, muchas gracias. Realmente, y eso ya lo mencionaba Gustavo al principio, a mí me parece altamente riesgoso que un instituto que no está preparado, digamos, aún desde lo técnico, para enfrentar una administración de un sistema que resultaría altamente complejo frente, digamos, a todas las ocurrencias climáticas que hoy cada vez son mayores y ocurren con mayor frecuencia. Voy a retomar el instituto cómo debería repensarse. No me preocuparía dónde va a estar ubicado, si es en planeación, si es en Hacienda, como lo